Mi nombre es Yardel Macas y seré el expositor encargado del día de hoy. Mi información de contacto estará disponible tanto en el video como en la descripción del mismo en caso de solicitar tutorías o alguna otra situación especial. El tema de hoy es electrostática, en específico el campo eléctrico en distribuciones de carga continua. Para ello vamos a utilizar un ejercicio característico del tema. Un disco delgado no conductor con un agujero circular en el centro llamado corona circular. Tiene un radio interior R1 y un radio exterior R2. El disco tiene una densidad superficial de carga uniforme y positiva sigma. En su superficie, A. Calcular el campo eléctrico a una distancia x del eje X. B. Un electrón E, originalmente en reposo, situado en el centro del disco, se mueve a una distancia muy pequeña sobre el eje X. Mostrar que el electrón se mueve en un movimiento armónico simple y encontrar su frecuencia. Hay que destacar que en este hueco de aquí se considera el vacío, ¿no? La superficie solo va a estar en el disco, la carga solo va a estar en el disco, no en este huequito de aquí. Bien, las fórmulas a aplicar. Lo primero que tenemos que recordar es el campo eléctrico, la fórmula de campo eléctrico, la cual nosotros sabemos que tiene una componente radial, que es la que vamos a tener que transformar en este ejercicio. La distribución de carga superficial, que es igual a sigma, esto es igual a Q sobre A, la carga sobre el área. El campo eléctrico debido a un aro, el cual ya se lo trata como un tema dentro de las clases de distribuciones de carga continua. Finalmente, hay que recordar las fórmulas que tenemos del movimiento armónico simple, como es la de la frecuencia y la de la fuerza restauradora. Bien, vamos con la solución del ejercicio. Bien, para la solución de este ejercicio vamos a proceder similar a como se procedía en el aro circular en horarios de clase. Simplemente tomamos en cuenta un pequeño aro circular infinitesimal, de esta manera. ¿Listo? ¿Qué decíamos? Que tomamos un pequeño diferencial de carga, así. Vamos a cambiar el color. Un pequeño dq, ¿no? Y un pequeño dq acá abajo. ¿Y qué más decíamos en el aro circular? Que la distancia de aquí a acá la denominábamos R, pero no estas R de los radios, sino una R diferente, que simboliza la distancia entre el punto y el diferencial de carga. Y lo mismo va a pasar acá abajo. ¿Listo? Exactamente lo mismo va a pasar acá abajo. De aquí a acá. La distancia también va a ser R. ¿Listo? La distancia desde el diferencial al centro la vamos a llamar A. Y lo mismo va a pasar acá. De esta manera. La distancia entre estos dos se va a llamar X. Y así lo hacíamos con el diferencial. ¿Por qué tomamos en cuenta dos veces esto? Porque el interés es este, de que el campo del de abajo se proyecte hacia acá, el campo de acá se proyecte hacia acá. Si nos damos cuenta, la componente en X de este campo de aquí va hacia arriba y la componente en Y va hacia arriba y la componente de acá va hacia abajo. Por lo tanto, estos de aquí se van a cancelar, siendo el campo eléctrico total, el único que hay, es el campo proyectado en el eje X, de esta manera. ¿Sí? Hay varias formas de solucionar un campo eléctrico. Esta solución se llama solución por simetría, donde consideramos que el campo eléctrico total en el sistema, debido a solo al anillo, ¿no? Ahorita estamos solo en el anillo, es igual a 2 veces el campo eléctrico en X. ¿Sí? ¿Y qué conocemos como el campo eléctrico en X? Si se dan cuenta, voy a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto para que se vea mejor. Solo era para explicarles vectorialmente lo que está pasando. Si quitamos esto, nos damos cuenta que con respecto a la horizontal, aquí estoy formando un ángulo, el cual va a ser el mismo acá, ¿no? Este ángulo de aquí
va a ser teta. Y este ángulo va a ser el mismo acá. Y lo mismo va a pasar con este, ¿no? Entonces, al decir 2 veces el campo en X, vamos a decir que es igual a 2 veces la magnitud del campo por el coseno de teta. ¿Listo? Y ahora, ¿a qué es igual esta magnitud del campo? Recordemos que la magnitud del campo para cualquier campo, ¿no? Es Q de E, Q sobre R. Pero, ¿qué pasa ahora? Que estamos considerando un diferencial de carga, por lo tanto necesitamos un diferencial de campo. Nos va a quedar que es Q de E de Q sobre R cuadrado, ¿sí? Porque R a la menos 1, R a la menos 2, nos queda esta expresión. ¿Listo? Esta expresión de aquí. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta expresión de E la reemplazamos acá, nos va a quedar que el diferencial de campo en X va a ser igual a Q de E, K de E de Q R cuadrado por el coseno de teta. Y este sería el campo eléctrico debido únicamente a este anillo de aquí. Pero recordemos que es una corona, ¿ya? Y es corona porque hay un hueco en el centro. Lo que diferencia la corona de un disco es que este hueco de aquí. Entonces, hay que integrar, lo vamos a considerar la corona como una sumatoria de pequeños aros cargados. Entonces hay que integrar en todo el radio que hay aquí de la corona, desde R1 hasta R2. Procedemos con esa integral. Vamos a decir que el campo eléctrico en la corona va a ser la integral definida desde R2, desde R1 hasta R2 de Q de E de Q R cuadrado coseno de teta. ¿Listo? Ahí estamos considerando todo lo que pasa en la corona. Ahora, recordemos lo que habíamos hablado, ¿no? Si vemos aquí hay un triángulo rectángulo, igualito que en la corona circular. En el aro. Entonces, si esto es un triángulo rectángulo, el coseno de teta es X sobre R. Entonces podemos reemplazarlo de esa manera. Podemos poner aquí, en vez de coseno de teta, vamos a poner X sobre R. Y ahora, ¿quién es este R? Por el mismo triángulo rectángulo sabemos que R cuadrado es igual a X cuadrado más A al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Entonces simplemente reemplazamos eso aquí y obtenemos la expresión completa. Sería X al cuadrado más A al cuadrado, y acá en vez de R, X sería, X al cuadrado más A al cuadrado elevado a la 1 medio, que es la raíz. ¿Listo? Ahora, este 1 medio con este 1 se suman y me va a quedar una sola expresión. Me va a quedar aquí elevado a la 3 medios. De esta manera. Este sería el campo eléctrico en la parte de X. Y no nos olvidemos que tenemos que considerar 2 veces. Entonces el 2 va aquí afuera. ¿Sí? Entonces, ahora tendríamos lo que está pasando aquí, ¿no? Pero, ¿dónde va la parte que les dije que solo consideremos la mitad? ¿No? O si no les dije, les digo, solo consideramos la mitad por la simetría. ¿Dónde va esa parte de que solo consideremos la mitad si estamos integrando desde R2 hasta R1? Pues eso hay que tener cuidado aquí en el diferencial de carga. Porque como es una distribución de superficial de carga, tenemos que dQ es igual a sigma. ¿Dónde está el sigma? El sigma. Chuta, lo he perdido. Vamos a ponerle cualquier valor, cualquier cantidad si no lo encontramos. Ya sigma por A. ¿Listo? Bueno, tenemos que Q es igual a eso. ¿Listo? Recordemos que sigma es igual a Q sobre área. Entonces,
Q es igual a esto. Y entonces dQ es igual a sigma de A. ¿Listo? El diferencial del área. ¿Pero cuál área? ¿Listo? Recordemos que el área de esto de aquí, porque podemos considerarlo un círculo, es pi r cuadrado. ¿Listo? Pero como solo consideramos la mitad, sería pi r cuadrado sobre 2. Este sería el área. ¿Listo? Este sería el área. Para nuestro caso, que solo consideramos la mitad porque estamos resolviendo por simetría. Porque si no resolviéramos por simetría, diríamos que solamente teníamos que hacerlo con todo el área. Esa es otra forma de solución del campo eléctrico. Y ahora, queremos el diferencial de área, o sea que hay que derivar con respecto a el único factor que tenemos aquí, que es R. Nos va a quedar 2pi r cuadrado sobre 2. Se simplifica este con este y va a quedar, y aquí ya no es r cuadrado, no es solamente r. Nos va a quedar que el diferencial de área es igual a pi por r. Y eso es lo que va aquí, pi por r, y no nos olvidemos del diferencial de r, ¿no? Entonces tenemos la nueva expresión. En vez de q vamos a tener pi por r de r. Y listo. Ahora, cierto, aquí hay un error. Esta x no la volvimos a considerar aquí, ¿no? Tenemos que ponerla aquí. Listo. Para que cuadre va a quedar ahí ya. Ahí. Entonces aquí también va a estar en cuenta el x. ¿Listo? Ahí estaría nuestra expresión. Ahora tendríamos que sacar de la ecuación a todos aquellos valores que no nos importan, ¿no? Bien, ahora hay que acotar algo. Esta diferencial de R, nosotros estamos considerando a R, a este R que es la distancia que hay desde el centro al diferencial, como A. Entonces, en vez de R se pone A y de A. ¿Listo? Aquí también me olvidé de agregar la X a esta parte de aquí, ahorita ya le he agregado, porque nos estábamos olvidando de esta X. ¿Sí? Entonces aquí en vez de R tenemos a y en vez de Y tenemos DA. ¿Listo? Nos queda de esta manera. Aquí en vez de Y antes estaba DR, pero ya corrigiéndole es con A que tenemos que hacer. Finalmente sacamos de la integral todos los valores que no están considerados. Cae pi, A, no, A sí está considerado, X podría sacarle. Y ponerle ahí integral definida desde R2, R1, vamos a poner A de A sobre X cuadrado más A cuadrado, todo esto a la 3 medios. Ahora, este 2 yo me lo quiero robar acá por cuestiones de estrategia de integración. Voy a hacer la integración por el cambio de variable, sabiendo que u va a ser igual a x cuadrado más a cuadrado y que du va a ser igual a 2a de a. Procedemos a realizar la integración sin tomar en cuenta el cambio de los límites de integración, ya que vamos a regresar a las mismas expresiones de antes. Nos va a quedar de esta forma. Vamos a poner aquí integrando desde R2 hasta R1. Nos va a quedar du sobre u a la 3 medios. Luego, para integrar esto, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a considerar u a la menos 3 medios. Y todo esto dividido 1. Pero como integramos, vamos a quedarnos aquí menos 1. Bueno, más 1. Y acá abajo menos 3 medios más 1. Y esto nos va a quedar menos 1 medio. El menos 1 medio el 2 va a subir acá. Nos va a quedar 2u a la menos 1 medio. Todo esto dividido para 3. De esta manera. Entonces el campo eléctrico nos va a quedar
como Q de pi x menos 2, 3 raíz cuadrada, y u cuánto era x cuadrado más a al cuadrado. ¿Listo? Y todo esto estaba evaluado en R2 y R1. Bueno, he puesto R1 aquí. Listo. Esta sería nuestra expresión final para el campo eléctrico. A ver, aquí hay que tomar en cuenta un pequeño error. Aquí me he equivocado yo. Sería menos un medio, ¿no? Y nos quedaría así. Entonces el menos un medio, el 2 pasa arriba y nos queda de esta manera. Así. Bien. Ahora, para arreglar un poco esto, vamos a dejarlo de esta manera. 2Q de E pi x. Y nos va a quedar, abriendo paréntesis, 1 sobre la raíz. Normalmente diría el primero pero para quitar este negativo vamos a coger primero el R1 menos R1 al cuadrado y menos 1 sobre raíz de x al cuadrado menos R2 al cuadrado. Listo. Así ya nos deshicimos del signo negativo y tenemos una expresión para el campo eléctrico en el anillo cargado, en la corona circular. Ahora mucho ojo, nos hemos olvidado de un pequeño término cuando hicimos este cambio, ¿no? Solamente lo hicimos con respecto al diferencial de área, pero recordemos que era dQ es igual a sigma de A. Entonces era todo esto pero con sigma. Lo único que hay que hacer es agregar en todos los lados el sigma S que teníamos. Como no encontraba el signo, le puse esta B medio rarita que hay aquí. Nos quedaba aquí sigma y sigma. Listo, olvidándonos de ese factor que teníamos ahí. Ahora, para obtener una expresión como en los libros, normalmente a la constante eléctrica la consideran que es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. De esta manera. Entonces, como arriba tenemos, ¿qué tenemos arriba? 2. Reemplazando de esta forma, nos va a quedar 2 sobre 1 sobre 4 pi epsilon 0. Vamos a simplificar este y este. Ese y este. Y la expresión final, ¿cómo nos queda? Nos queda el sigma. El pi también se va, ¿no? Pi con este pi de acá. Nos queda el sigma por x sobre 2 epsilon 0 y acá lo que ya conocíamos, 1 sobre la raíz de x cuadrado menos r1 al cuadrado menos 1 sobre la raíz de x cuadrado menos r2 al cuadrado. Ahí estaría la expresión que normalmente nos dan en los libros. Ahora, respondiendo al inciso B, hay que imaginarnos de esta manera, ¿no? Tenemos los ejes. Tenemos el punto. ¿Ya? Pero ahorita con el punto no vamos a hacer nada. La cosa está aquí, en este espacio de aquí. Dice que consideremos un electrón muy cerca del centro, ¿no? Con un X muy pequeño. ¿Qué pasa si lo consideramos en el centro? Pues simplemente cuando calculamos el campo eléctrico teníamos una expresión de esta forma. Q de X Q sobre R cuadrado, ¿no?
Q de E, Q de E por Q sobre R cuadrado. Y aquí había un factor X. ¿Ya? Entonces, si esto era 0, todo el campo eléctrico se hace 0 cuando estamos justo en el centro. Entonces, no hay campo eléctrico ahí. Y por ende, no hay ningún movimiento. ¿Ya? Es como cuando las personas estamos paradas en el piso, la gravedad no nos va a hacer acelerar de ninguna manera, a no ser que estemos en el aire. Aquí igual, si estamos en el punto 0 y donde no hay campo eléctrico, no sentimos ninguna fuerza. Y mucho menos vamos a vibrar en movimiento armónico. En cambio, si estamos en un valor tan pequeño de X, así sea muy pequeño, nosotros vamos a experimentar una fuerza, la cual es igual a la carga por E. ¿Y quién es la carga? Me está diciendo que considera un electrón, entonces es E por E. ¿Listo? Y ahora, este electrón, recordemos que la carga en esta ecuación se toma en cuenta, y como el electrón es negativo, aquí va a haber un menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que el campo está yendo en esta dirección de acá. El campo está yendo en esta dirección de acá. ¿Listo? Mientras que nosotros, como partícula, estamos acelerando hacia el centro. ¿Por qué? Porque esto es carga positiva. Y nosotros somos electrón, una carga negativa. Entonces vamos a sentir ese campo, pero hacia adentro, no hacia afuera. Por eso es que hay ese signo negativo. Y nos queda de esta forma. Bien. Pero ahora, recordemos cuál es la fórmula de la fuerza restauradora. Es menos K por X. El menos lo tenemos. Y el X podría componerse como la dirección que vamos, que es en el campo, ¿no? La dirección del campo sería X. Pero ¿y el K? No vamos a decir que es el electrón, ¿no? O sea, hay una diferencia entre estas ecuaciones. Lo que podríamos hacer es considerar la parte del campo. Recordemos cuál era el campo. El campo, acá lo teníamos. Era este. Ese es sigma, no cuidado confundir con B. Solo que no encontraba el sigma en mí. Y dice que la distancia X es tan pequeña, muy pequeña, podríamos hacer una aproximación diciendo que X, que R1 es mucho mayor que X. Y si R1 es mucho mayor que X, por ende R2 va a ser mucho mayor que X. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos esta analogía, vamos a poder simplemente eliminar esta X, pero vamos a hacerlo de una manera un poco más elegante. Vamos a poner aquí la raíz cuadrada de R1 al cuadrado multiplicado por 1 sería 1 menos X sobre X cuadrado sobre R1 al cuadrado. ¿Listo? Lo mismo va a pasar acá. Vamos a considerarlo de esta manera. Raíz cuadrada de R2 cuadrado va a ser igual a 1 menos R cuadrado sería X cuadrado sobre R2 cuadrado. Así. Ahora en cuanto al signo, podríamos dejarlo al revés. De esta manera, porque el R1 es el negativo. ¿Sí? Podríamos dejarlo así. Y acá también. Así. ¿Listo? Oigan, un momento. ¿En qué momento yo empecé a tomarle negativo? Qué bruto. Si era positivo desde acá. ¿Cierto? Es un pequeño error de los tantos que he tenido en la solución de esto. Bien. Tomamos como positivo. Y acá también como positivo. ¿Sí? Bien. Hay un pequeño error de mi parte. Ahora sí, ¿por qué he hecho esto? Vamos a llegar a una conclusión.
de que como R1 es mucho mayor que X, podemos expresarlo de esta manera. X sobre R1 podría ser muy parecido a tener un 0. ¿Listo? La división de estos dos puede ser un valor muy aproximado a 0. En ese caso, esto se elimina y nos queda de esta manera. R1 por 1, R1 al cuadrado raíz, se les quita y nos queda de esta manera. Nos queda, ojo, no es B, es sigma X 2 veces epsilon 0, y acá nos va a quedar 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 de esta manera. Ahora, llegados a esta expresión, recordemos que la fuerza eléctrica es igual a E por E. ¿Listo? Y en cambio la fuerza restauradora y el E en este caso se toma en cuenta la carga, ¿no? Porque recuerden que en la expresión de que F es igual a Q por E, se toma en cuenta la carga, entonces hay que tomar en cuenta ese negativo. Si se dan cuenta, aquí va a haber un parecido con la fuerza restauradora, que es menos K por X. ¿Listo? Vamos a tratar de llegar a una expresión parecida a esta, ya que todavía no se ve muy claro. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar, ¿no? Tenemos la fuerza que es igual a menos E por el campo eléctrico que tenemos ahí, que es ese, sigma X 2 veces epsilon 0, vamos a tener aquí 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, de esta forma. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, como ya les había dicho, todo esto es una constante, ¿sí? Lo cual nos iguala a esta expresión de aquí, donde todo esto valdría acá. ¿Listo? Bien. Dicho esto, lo que vamos a hacer aquí es una analogía. Vamos a decir que K va a ser igual a esa B que está ahí, que es sigma sobre 2 veces epsilon 0. Y acá vamos a tener 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y esto por X. ¿Listo? Perdón. Esto va a ser nuestro K, entonces la fuerza restauradora va a ser igual a menos esto de aquí por X. Nos queda sigma X 2 veces epsilon 0, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, todo esto por X. Y esta sería la expresión del más. ¿Listo? Ahora, para encontrar la frecuencia angular, recordemos, ¿no? Que frecuencia angular es igual a K sobre M. ¿Listo? Entonces, reemplazando los valores, ¿qué nos da? También tenemos que W es igual a 2πf. ¿Ya? Podemos despejar. F va a ser igual a la raíz cuadrada, porque es F cuadrado, ¿no? A la raíz cuadrada de K sobre 4pi cuadrado sería 4pi cuadrado por m. Ahí teníamos la expresión. ¿Listo? La masa se considera la masa del electrón, ¿no? Y en la K vamos a poner lo que acabamos de obtener. Sería menos sigma por X sobre 2 veces epsilon 0 acá por 4 sería 8 pi cuadrado y m, y esto que multiplica a 1 sobre R1
más, no sé por qué sigo poniendo menos. Ah, no, menos, está bien. Menos 1 sobre R2. Y esta sería la expresión para la frecuencia angular. Eso es todo, gracias por su atención.